Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Espero que estén gozando de buena salud. Aunque seguimos orando, ¿verdad? Por todos aquellos que de una de otra manera están siendo afectados, ya sea por el coronavirus o por alguna otra enfermedad. Queremos dar inicio entonces a nuestro sermón el día de hoy. Y si usted recuerda, comencé la semana pasada hablando acerca de esto que titulé Tenemos todo lo necesario para vivir rectamente, de acuerdo a 2 de Pedro 1, 3 al 11. Y si usted recuerda, hablábamos acerca de esta situación. Déjeme leerle rápidamente para que vuelva a recordar segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11, que nos dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida recta. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Eso fue lo que comenzamos hablando la semana pasada. Versículo 5 nos dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con acto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Y les dije, vamos a tomar el tiempo para examinar todas y cada una de estas cuestiones que nos menciona en el versículo 5. Dice que en vista de todo eso debemos esforzarnos. Usted y yo debemos esforzarnos al máximo, es decir, hasta donde ya no podamos, por responder a las promesas de Dios, completando nuestra fe, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Por lo tanto, quiero hablar en esta tarde acerca de la excelencia moral. Excelencia moral. Vaya conmigo a las Escrituras y vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8 nos dice lo siguiente: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Es interesante que nos invita el Señor, entonces, dice una cosa más para terminar: hay que concentrarnos en todo lo que es verdadero, todo lo honorable. Al final nos dice: piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Por qué hay que esforzarnos, como habíamos dicho anteriormente? ¿Y por qué ahora tenemos que concentrarnos? Porque la palabra de Dios nos dice muy claramente que lo que el hombre piensa, eso es. Es en el pensamiento donde tenemos que pelear esta batalla de la fe. Por lo tanto, hablando en cuanto a la excelencia moral, voy a darle el día de hoy, creo que son 3 puntos, si no me equivoco, o son 2 puntos nada más. Aquí le va. Lo primero que necesitamos nosotros para poder concentrarnos, para poder llevar esta abundante provisión de excelencia moral, es que usted y yo necesitamos levantar el estándar.
Usted y yo necesitamos levantar el estándar. La iglesia de Jesucristo necesita levantar el estándar. Tristemente, ¿verdad? Por allá por los... ¿Qué fueron? Los últimos años de los 80, por ahí, comenzaron con la idea de que la gente no estaba viniendo a las iglesias. Y pensando en eso, se implementaron la gran idea de cambiar el evangelio para que la gente, o para que fuera más atractivo para la gente, que supuestamente decían buscaban de Dios, pero estaban cansados con la iglesia. La verdad es que nadie busca a Dios, la Biblia nos lo dice. La verdad es que fue un gran error. Y el día de hoy estamos viviendo los resultados de ese error. Necesitamos, sí, hemos permitido que sea el mundo, el no convertido, el sistema de este mundo, el que ponga el estandarte o el estándar de lo que es la excelencia moral. El día de hoy es muy común ver a los hermanos en la iglesia divorciarse y casarse con otro hermano de la misma iglesia. Es muy normal, pareciera esto muy normal, pero en realidad no lo es. Quiero que lo entiendan. Necesitamos nosotros levantar el estándar. Vaya conmigo. Como subpunto le he titulado: no permitamos que la cultura establezca la moralidad. No permitamos que la cultura, ¿verdad? Todo el mundo lo hace, pues nosotros también. No, nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros no jugamos bajo las reglas de este mundo. Nosotros debemos levantar el estándar. Tiene que haber una diferencia. Números 25, del 1 al 3, nos dice lo siguiente. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Mire qué interesante. Esto es en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que sucedió? Los israelitas, ya Dios les había dicho que no se mezclaran con esa gente, que no deberían de tener relaciones con esas personas. Mas sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Dice que mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos, y esto es importante notarlo, porque no son todos, son algunos. Al igual que el día de hoy, no son todos, son algunos. Pero tristemente, pareciera que esos algunos son casi la mayoría, ¿verdad? Algunos hombres se contaminaron. Escuche, para Dios, el tener relaciones sexuales es contaminarse, que no le digan, que no le cuenten. Tal vez nosotros ahora, hoy día, no lo vemos como tal, no lo vemos de esa forma, pero la Escritura es muy clara. Y dice que nos contaminamos perdón. Nos contaminamos al tener relaciones sexuales. Ahora, aquí no nos dice si estos hombres eran solteros o eran casados. Si eran solteros, entonces cometieron fornicación. Si eran casados, entonces es ¿qué? Adulterio. Esto lo sabemos por las Escrituras. Pero mire qué interesante. Nos contaminamos al tener relaciones sexuales. Versículo 2. Número 25, 1 al 3. Estamos viendo. Versículo 2. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses,
Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. Tal fue la contaminación que estas mujeres ya los involucraron a ellos, a lo que era los sacrificios a dioses ajenos como Moab. Siempre vamos a terminar mal. Dios lo sabe muy bien y nos advierte desde antes. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. El día de hoy también exactamente lo mismo. La iglesia optó por desobedecer a Dios y se mezclaron con otras gentes que no deberían de haberse mezclado. Y los problemas que tenemos ahora son increíbles, al igual que lo que sucedió antiguamente. Siempre una persona que no sea convertida va a tener mucha más influencia sobre la persona convertida. Y los va a llevar ¿a qué? A adorar a otros dioses. ¡Qué tremendo! Versículo 3. De ese modo, Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Mira qué tremendo. Por eso que hicieron de mezclarse y tener relaciones sexuales con otras mujeres moabitas, que Dios ya había dicho de antemano, no lo hagas. ¿Por qué Dios les dijo no lo hicieran? Porque sabía que estas mujeres los iban a llevar ¿a qué? A la idolatría de otros dioses, a rendir culto a Baal. Y note, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. ¿Será que Dios está enojado contra su pueblo? Claro que sí. Que no le digan, que no le cuenten. El día de hoy nosotros creemos que reclamamos las promesas. Mientras vivamos en pecado, no vas a recibir ninguna promesa de Dios. Las promesas, o más bien lo podría decir de esta forma, la llave para recibir la bendición de Dios se llama obediencia. A través de la Escritura lo miramos por todas partes. El enojo del Señor se encendió contra su pueblo. Y yo me atrevería a decir que el enojo de Dios también se ha encendido contra este pueblo el día de hoy. Especialmente aquí en los Estados Unidos, que supuestamente es una nación fundada bajo principios bíblicos, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora estamos muy apartados de todo eso. Hemos cometido adulterio, fornicación. Hemos alabado a otros dioses. Hemos dado culto a Baal. Por lo cual el enojo del Señor se ha encendido sobre su pueblo. Yo sé que esto no son buenas noticias para algunos. Yo sé que esto no es lo que nadie quiere escuchar, pero es la verdad. Y tenemos que predicar acerca de esto. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 5 nos dice: mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Mire, esto nos lleva a una forma de rechazo de lo que es el señorío de nuestro Señor. La excusa es: Samuel, tus hijos no son como tú. Por lo tanto, queremos ser igual que las otras naciones. Danos un rey que nos juzgue. Ya tenemos un rey, se llama Jesucristo, y Él es el que va a juzgarnos. Y yo me atrevería a decir, es el que nos está juzgando ya. Deuteronomio 7, del 1 al 8. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino,
quitando de tu paso a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. En resumen, todos estos feos. Esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Mire qué interesante. Esas naciones o esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Versículo 2. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas, ni les tengas compasión. ¡Wow! Este es el gran Dios de amor. Este es el gran Dios de amor. Porque Él sabe que si no obedecían tal como Dios les estaba ordenando, se iban a meter en problemas después. Pero, ¿verdad? Siempre como que nosotros creemos que sabemos mejor que Dios. ¿Qué dice el versículo 3? No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. Esto es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, nosotros como iglesia debemos buscar para casamiento a otra persona que sea parte de la iglesia, que sea parte de la familia de Dios. No podemos casarnos con inconversos, pero ¿cuántos llamados cristianos se han casado con gente inconversa solo para sufrir el resto de sus vidas? Y lo hemos visto, pero seguimos haciendo los mismos errores. No te unas, dice Dios, en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. Versículo 4. Porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. ¿Escuchó? Porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. De repente empezamos a salir con cosas que son antibíblicas, a rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto, ¿de qué? Te destruirá. ¡Wow! Versículo 5. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos. Mire, es que Dios no juega con estas cosas. Nosotros nos hemos metido a jugar con estas cosas y por eso estamos pagando el precio. ¿Qué dice? No. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos. ¡Wow! Recuerda el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. El Señor es muy celoso en cuanto a ¿es Él o estamos completamente fuera de su voluntad? Solamente Él. Versículo 6. Pues tú eres, ¿qué dice? Un pueblo santo. ¿Por qué somos santos? Porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Pero no nos confundamos. No hay nada en nosotros que sea especial. De repente, ¿verdad? También ahí andamos cantando cosas que ni siquiera entendemos. Somos el pueblo de Dios, pero me estoy casando con un inconverso. Somos el pueblo de Dios, pero hago lo que se me da la gana. Somos el pueblo de Dios, pero me divorcio y me vuelvo a casar. ¿Qué pueblo de Dios es ese? ¿Qué dice?
El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Méritos propios no hay absolutamente ni uno. Versículo 8, más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. En cuanto a nosotros, el Egipto es el mundo. El Señor nos rescató con su mano poderosa de la esclavitud del pecado. Sigamos. Como subpunto número B, nuestra moralidad debe estar por encima del mundo. El día de hoy el nivel de divorcio es mayor en la iglesia que en el mundo. ¡Qué tremendo! ¿Qué pasó? ¿No que somos el pueblo de Dios, pues? Nuestra moralidad debe estar por encima del mundo. De repente, ¿verdad? Los jóvenes ahora tienen relaciones sexuales y dentro de la misma iglesia y ya después vienen a casarse. Eso no tiene sentido. Por lo menos no de acuerdo a la moralidad o la excelencia moral que Dios desea que usted y yo vivamos. Nuestra moralidad debe estar por encima del mundo. Juan 17:16. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Mire qué tremendo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Por lo tanto, no podemos vivir como el mundo. Tenemos que vivir de una forma diferente. Una forma que claramente se pueda ver que nuestra moral está por encima de este mundo. No puedo hacer todo lo que el mundo hace. Como decía aquella famosa canción de mi pueblo, vamos a San Vicente, donde va toda la gente. No, yo no puedo ir donde va toda la gente. Yo no puedo hacer lo que hace toda la gente. Romanos 12:2 nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero ¿por qué es que no le hemos permitido a Dios que transforme o que nos transforme en personas nuevas? Bien sencillo, es que hemos decidido imitar las conductas y las costumbres de este mundo. Le dije, abrimos las puertas de la iglesia, cambiando un evangelio para que fuera atractivo para aquel que ni siquiera se preocupaba de buscar a Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Ellos vinieron entonces a contaminar la iglesia. Ahora usted ya no sabe si está entrando a un culto de adoración o a un club pagano. ¡Qué tremendo! Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Es que es Él quien transforma. Tú no puedes transformarte a ti mismo. Pero de repente tenemos esa idea, ¿verdad? De que tal vez yo puedo cambiar. No puedes. Por eso tiene que ser Él quien te transforme. Pero tú debes permitirle que te transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Al cambiarle la manera de pensar. Es que no puedo pensar en la forma en que este mundo piensa. Al cuerpo hay que darle lo que pida. No, ese es un pensamiento mundano. No es bíblico.
Entonces dice, aprenderán. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que vamos a aprender a conocer? Porque muchos no saben la voluntad de Dios. Y no saben porque sus mentes todavía están pensando mundialistamente. Porque Dios no los ha transformado. Porque no le han permitido a Dios. Porque siguen imitando las conductas y las costumbres de este mundo. La voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mire, la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Y si no estás de acuerdo, es porque entonces no te has convertido. Es porque entonces no le has permitido a Dios que transforme tu mente, tu forma de pensar, que te transforme en una nueva persona. Número 2, la excelencia moral requiere disciplina. Y tal vez por eso es que no queremos o no cambiamos, ¿verdad? Porque requiere disciplina. Veamos, de acuerdo a la Escritura. La disciplina en todas las áreas en las que busquemos excelencia. ¿Queremos excelencia? Bueno, tenemos que aprender a disciplinar nuestras vidas. Mire, a veces uno dice, no, pero es que se me vienen los pensamientos. Tienes que aprender también a disciplinar tu mente, a que piense lo que tú quieres que piense. Recuerdo que ese dicho, mucha gente, era muy común recién yo convertido. Es que el diablo me echó zancadilla. No fue el diablo. Fue tu forma de pensar. Es que ya lo habías cavilado en tu mente, ya habías planeado tú, ya habías formado un plan, una estrategia. Pero a veces yo me imagino el diablo ahí, todo el mundo le echa la culpa y él ni siquiera está por cerca. Pero es nuestra manera de pensar, nuestro pecado. 1 Corintios 9, 24, 27 nos dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que, ¿qué? Así que corran para ganar. Aquí está. ¿Estás corriendo para ganar? ¿O estás corriendo viendo a medio mundo a ver qué es lo que medio mundo está haciendo? Corre para ganar. Versículo 25. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Mire qué excelente. ¿Dónde está tu visión? ¿Estás todavía aquí en la tierra o estás en lo eterno? Debería de estar en lo eterno. El premio que yo busco no está aquí en la tierra. Está en el cielo. 26. Por eso dice Pablo, yo corro cada paso con propósito. Y no estoy hablando de una vida con propósito. Debemos de correr con propósito. No solo doy golpes al aire. El propósito es agradar al Señor. El propósito es vivir de acuerdo a esa nueva creación que Él me ha dado. Si es que he sido regenerado. 27, que dice, disciplino mi cuerpo. Como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Mire qué excelente. Lo entrena para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y qué tremendo. Esto es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros hemos visto este ejemplo a toda gato color. El que predicó
o el que me compartió el evangelio, el día de hoy no está caminando con el Señor. ¿Qué pasó? Es que tal vez no disciplinó su cuerpo como lo hace un atleta. Tal vez no lo entrenó para que hiciera lo que debería de hacer. ¿Cómo lo sé? Porque después de haberme predicado, él mismo quedó descalificado. Y ese es un riesgo que todos y cada uno de nosotros corremos. Todo el mundo dice, no, yo no voy. Ya te lo estoy diciendo desde un principio. Esa nueva criatura te la dio Dios. Es Dios quien te dio esa nueva creación. En ti no hay absolutamente nada. Si hubiera en ti el poder para hacer lo que Dios te mande, entonces Cristo no hubiera tenido la necesidad de venir a morir por nosotros. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2, 3 al 6 nos dice lo siguiente. Y aquí es donde ya no nos gusta. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. ¿Sabías que Cristo te llamó para que fueras soldado de Él? Y mira lo que dice el versículo 4. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Muchos de nosotros no estamos agradando al oficial que nos reclutó. ¿Por qué? Porque hemos olvidado que somos soldados de Cristo y nos hemos enredado en los asuntos de la vida civil. ¡Qué tremendo! Versículo 5. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Miren, más claro no lo puede decir el Señor. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio. Podemos decirlo de esta manera para que lo podamos entender mejor. Así que ningún atleta puede obtener, o ningún cristiano puede obtener la salvación a menos que siga las reglas. Queremos romper las reglas y queremos recibir la bendición de Dios. ¡No se puede! ¿Qué dice? Y el agricultor, por si no lo entiendes, soldado, atleta, ahora te va a dar un agricultor. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. ¡Wow! Me encantan las escrituras porque son claras. A veces decimos, no, es que son muy difíciles. No, si te son difíciles de comprender es porque no tienes la actitud de obediencia. Y necesitas entonces convertirte, nacer de nuevo, ser regenerado. Inciso B, enfrentaremos resistencia y oposición. ¿Escuchó? Enfrentaremos resistencia y oposición. Quien te dijo a ti que la vida cristiana era fácil, te mintió. No es fácil. Porque desde ya debemos saber que va a haber resistencia. Va a haber oposición. Es que todo el mundo piensa como el mundo. Sí, pero yo no pienso como el mundo. De hecho, la Biblia me dice que yo tengo la mente de Cristo. Jeremías 38:4 nos dice lo siguiente. Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron: Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoralizará a todos los hombres de guerra que nos quedan, al igual que a todo el pueblo. Este hombre es un traidor. ¿Sabes que te van a ver como traidor? Es que no estás yendo con lo que el gobierno dice. Eres un traidor.
Pero eso ya lo sabemos nosotros a través de la Escritura. Si es que hemos leído la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el hombre de Dios siempre va en contra de la corriente del mundo y que siempre la gente se le va a oponer y lo van a incluso a traicionar. ¡Wow! Pero de repente nos asombra, ¿verdad? Es que no me quiero sentir solo y como no me gusta estar solo, entonces me meto a hacer lo que todo el mundo hace. ¡Qué gran error! Eso se llama falta de carácter. Sigamos. Amós 7, 12 y 13. Entonces Amasías envió órdenes a Amós: vete de aquí, profeta, regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allí. ¿No nos han mandado también a nosotros por un tubo cuando estamos compartiendo la palabra de Dios? Versículo 13. No nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional de culto. Oh sí, cómo no. Es una molestia el poder decir que usted y yo tenemos que vivir una moral por muy más alta, muy por encima de lo que el mundo vive. Esto es molestia. La gente puede oír un montón de tonteras, pero oír la verdad de Dios como que nos molesta, nos incomoda. Y no nos damos cuenta que eso es la medicina que necesitamos. La sanidad del alma. Hechos 4:18 nos dice lo siguiente. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Cómo no? Que les haga caso no sé quién, pero no, ya las órdenes ya se nos dieron. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Al que quiera oír, al que no quiera oír, igual hay que predicar. Pero siempre va a haber oposición. Y siempre van a querer o tratar de usar la ley para traer más oposición. Primera de Pedro 5:8. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque él anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Mire que el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién es el que va a devorar? Si usted recuerda en aquellos pastos donde el pastor andaba cuidando las ovejas, el lobo venía, o el oso, o el león. ¿Y a qué oveja era la que se comía? Se devoraba a la oveja más tonta, que en lugar de estar metida en el redil, se iba por aparte, se separaba, se apartaba del redil, y ahí en esa soledad en la que estaba era donde era devorada. Hay seguridad manteniéndonos en el redil donde Dios nos ha puesto, obedeciendo al pastor de pastores, obedeciendo su palabra. Si no, vamos a ser devorados. Sí, yo sé, la gente pensará que somos extraños. Nunca le han dicho a usted, ¿y qué haces entonces tú para divertirte? Yo no sabía que aquí estaba para divertirme. Yo creí que aquí estaba para glorificar el nombre de Dios. Pero la gente va a pensar que somos extraños. De repente verá todo el mundo, ¿cómo que no tomas? ¡Wow! Este es un bicho raro. ¿Cómo? ¿Que no tiene relaciones
con otra mujer que no sea tu esposa. Rarísimo. Primera de Pedro 3, 14, 16. Pero, aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Mire qué tremendo. Especialmente el día de hoy, donde la gente es movida por el miedo, por el temor. Versículo 15. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar ¿qué? Una explicación. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien nos pregunta acerca de la esperanza que tenemos como creyentes, debemos estar preparados. Pero ¿cómo vamos a estar preparados si desconocemos la Escritura? Si nunca la he leído, si nunca he disciplinado mi vida, si no soy yo el que pone el estándar, no el mundo, la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, 14 al 16 nos dice lo siguiente, 14 al 16. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. La gente va a hablar, pero que hablen lo que es verdad, lo que es correcto. No porque nosotros hemos hecho algo que no deberíamos de haber hecho. Porque eso cambia toda la regla del juego. Que no le digan, que no le cuenten. Vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Debemos de ser diferentes. No hay otra forma. Primera de Pedro 4, 1 al 5 nos dice: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Noticia, no hemos terminado todavía con el pecado. Vamos a terminar hasta que Cristo nos llame, venga por nosotros, o hasta que colguemos los tenis. Un dicho de hasta que mueras. La lucha contra el pecado sigue hasta que tú mueras. No puedes estar sentado en tus laureles. Me encanta, porque nadie quiere hablar del sufrimiento, del dolor. Todo el mundo quiere disfrutar. Mejor dime cómo puedo vivir mi mejor vida hoy. ¿Para qué? ¿Para después pasar el resto de la eternidad en el infierno? No sirve de nada. Versículo 2 de Primera de Pedro 4. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. Escuche. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tan ansioso estás por hacer la voluntad de Dios? Versículo 3. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. ¿Quiénes son los que hacen cosas perversas? Los que no tienen a Dios. Y ahí les va, que dice: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. ¡Au! ¡Ay, ay, ay! Esos son los que no conocen a Dios. Versículo 4. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso, ¿qué dice? Por eso los calumnian. Que nos calumnien
por no hacer lo que ellos hagan. Pero que no nos vayan a calumniar por algo que estamos haciendo, que está mal. Porque hemos bajado la guardia, porque nos hemos descuidado. Versículo 4. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Versículo 5. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Mire cómo le quedó el ojo. Recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios. Todos y cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar a Dios el día de nuestra muerte. Y vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y nos dice esto, quien está listo. Dios está listo para juzgar. ¿A quiénes? A todos. Creyentes y no creyentes. Tanto a vivos como a muertos. En lugar de compararnos con otros, tomemos a Jesús como nuestro modelo, añadiendo excelencia moral a nuestro carácter. ¿Escuchó lo que dije? Dejemos de estar, es que todo el mundo lo hace. Bueno, eso no importa que todo el mundo lo haga. Yo no puedo hacerlo. No, pero incluso, mira el hermanito. Tú no vas a dar cuenta por el hermanito, tú vas a dar cuenta por ti. Deja a este supuesto hermano que haga lo que él quiera. Él va a dar cuentas a Dios. Dejemos de compararnos con otros. Y tomemos como nuestro modelo, nuestro ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Añadamos excelencia moral a nuestro carácter. Que seamos diferentes. Sí, nos van a ver mal, nos van a ver como bichos raros, ya se lo dije. Pero eso no importa. Te dejo con 2 Corintios 10:12. 2 Corintios 10:12 nos dice, no se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¿Qué dice? Qué ignorantes. Qué ignorantes. Mi estándar de medición es Cristo Jesús, no el mundo, no los líderes religiosos, es Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, iglesia de Dios, el día de hoy a despertar y darnos cuenta que le hemos permitido al mundo meterse donde no le pertenece. Que la excelencia moral es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados, que hemos recibido una nueva creación. Ahí donde estás, si no estás viviendo una excelencia moral, pídele perdón a Dios y pídele que te regenere, que te haga nacer de nuevo, porque es la única forma en que vamos a desear buscar las cosas de Dios. Vamos a desear hacer su voluntad. El hombre natural no puede. Busca de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana con el favor del Señor.